Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Caballero Soria, mi matrícula es TM 081821 y esto es el proyecto integrador para la materia de procesos y materiales. Dentro de este proyecto tenemos que contestar varias preguntas. La primera es ¿cómo se genera una viruta? De esta respuesta, bueno, esta viruta se produce cuando el material es arrancado o cortado con una herramienta en el proceso del conformado de las piezas, es decir, cuando metes una herramienta de formado, corte y demás y va pasando la pieza, se va creando esta viruta. Y hay 5 tipos de virutas. La primera es viruta continua, son largas tiras de material arrancado y esta es de manera continua y es como si estuviera saliendo un hilo o algo por el estilo del material y por eso se llama viruta continua. Tenemos lo que es la viruta corta, son largas tiras de material arrancado y se puede producir un buen acabado superficial, es decir, estas tiras se van cortando en pedacitos y se van dando esos acabados. Dentro de la viruta segmentada tenemos materiales de gran tenacidad, materiales con gran resistencia, por ejemplo como el titanio, aceros inoxidables, y esta viruta segmentada depende tanto de las condiciones de corte sino que del material que estamos trabajando, es decir, con aceros inoxidables o titanio, eso es la restricción que se tiene para que tenga este tipo de virutas. La viruta fragmentada suele aparecer en materiales que parecen una gran dureza, es decir, como un diamante, un acero alto al carbono, etc. Dentro de la viruta de polvo se produce cuando la velocidad de corte es muy alta. Este tipo de virutas se producen en mecanizados de precisión, es decir, cuando trabajamos con CNCs a altas velocidades, en el cual el polvo queda de esa manera, o un taladro, etc. Una broca, perdón. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Pues es la operación de corte, el material de la pieza a maquinar, características de la máquina en la que se utilizará y los acabados deseados. Porque son necesarias la fuerza y la potencia. Dentro de estas es para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como torneado, fresado, taladro, etc. Y la potencia es la fuerza realizada en un lapso de tiempo generado por cualquier cosa que involucre movimiento. Lo que es el acero. El acero es una denominación que refiere a las aleaciones de hierro y carbono, en las que las cantidades de carbono en disolución sólida del hierro están de abajo del 2.1%. En la resistencia al desgaste, tenemos que es una resistencia que representa un material al material su tipo de efectuación mecánica. Es decir, que cuando vamos haciendo un maquinado, a lo mejor no le podemos hacer un gran maquinado o removerle mucho material, y eso sería el ejemplo de una resistencia al desgaste. ¿Por qué el acero del carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Este material tiene una composición a base de hierro y carbono, dando lugar a una mayor dureza y menor resistencia al óxido, así como una mayor flexibilidad. Y este material es ideal para entornos secos. Lo que es un tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un conjunto de procesos industriales, como se llama ahí, que consiste en modificar propiedades físicas, mecánicas, a través de el calor, llegando a cierta temperatura y poder así de esa manera modificar sus propiedades mecánicas o físicas, y eso se da principalmente en lo que son aceros y acciones metálicas. En que se aplica el revenido. El revenido en sí es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente después de un proceso de temple, después de hacer un templado, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada. Es decir, vas liberando un poco de estrés después del templado para poder reducir ese estrés y evitar fatigas, fracturas o fisuras que puedan ocasionar que falle una pieza. Lo que es la cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar una superficie de acero rodeándole de un producto carburante y calentando la temperatura adecuadamente de difusión. Es decir, como lo hemos visto en unos programas, por ejemplo el de donde están dándole vida a un cuchillo, poner el acero en un carbón, por así decirlo, en las brasas, y de esa manera van haciendo una cementación. Y de esta manera pues van modificando lo que es la composición, se inclina la superficie, sometiendo a condición de un tratamiento térmico, temple y revenido, quedando la pieza con una buena tenacidad en el núcleo y con mucha dureza superficial. ¿Qué es la cianurización? La cianurización es un tratamiento termoquímico que se da en aceros que consiste en aumentar la dureza superficial de la pieza, dejando el núcleo más blando y tenaz, y esto se logra empleando un baño de fundido a una temperatura determinada. Aquí podemos ver este baño. Aquí podemos ver lo que son piezas para una cementación, y aquí podemos ver lo que es una pieza como se está haciendo el revenido. Sin más por el momento,
Entonces mi nombre es Gerardo Caballero y pues muchas gracias.